Listo, ya estamos en vivo en Facebook y pues nada, le damos la bienvenida a la voz de residente en pediatría. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y estar presentes en este tipo de pláticas con fines educativos. Les recuerdo que esto es de manera altruista, es tiempo que los doctores que son ponencias se dan para enseñarnos, para motivarnos, para compartirnos de sus experiencias y de sus conocimientos. Así que si es primera vez que está con nosotros, le comento rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado que realiza una exposición o una clase realmente, como a mí me gusta verla, de alrededor de unos 40 minutos. Después de esto, les recordamos que estamos en vivo, dos formas evidentes, una de ellas es por Zoom. En caso de que tengan preguntas, dudas, comentarios, si solamente quieren mandar felicitaciones, adelante, lo pueden hacer en la parte del chat o de preguntas y respuestas. Es la única manera en la que tenemos para tener conversación, se podría decir, con el público. No podemos ceder voz, solamente es de manera escrita, pero con mucho gusto se los leo yo las preguntas a la doctora o ella misma puede leerlo. En caso de que usted nos esté viendo por Facebook, es básicamente la misma dinámica, porque estamos en vivo en la página de Yo Soy Médico 17, entonces solamente la parte de comentarios, manden sus preguntas, sus saludos, sus felicitaciones, o si solamente quieren hacer acto de presencia con un like o un me encanta, pues también son súper bienvenidos. Les recordamos que si no pueden escuchar toda la plática, no se preocupen. Las pláticas generalmente se suben al día siguiente en la plataforma de YouTube. Solamente tecleen Medical Legal Center y ahí las van a encontrar. Como les comento, generalmente se suben al día siguiente, así que mañana miércoles van a estar encontrando esta clase. Ahora, pues, le voy a ceder la voz a quien realmente venimos a escuchar. Yo hablo muy poquito realmente en esto. Con ustedes, médico cirujano partero de la Universidad de Guadalajara, Pediatría Médica en el ISSSTE Hospital Dr. Valentín Gómez Farías, Universidad de Guadalajara 2022, la doctora Gloria Dora Valadez Martínez. Buenas noches, gracias por acompañarnos, doctora Dora. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Y el tema que que voy a tener el placer de comunicar a ustedes es el de síndrome metabólico en pacientes escolares con sobrepeso y obesidad. Permítanme un momento. ¿Ahí se aprecia bien? Sí, doctora, aquí ya estamos viendo en pantalla grande, adelante. Muy bien. Bueno, respecto al síndrome metabólico en pediatría, primero vamos a dar un contexto en cuanto a estadística. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018 marca una prevalencia de sobrepeso u obesidad en la población escolar de un 35.6%. En la encuesta Medio Camino del 2016, a comparación de la del 2018, se vio un incremento de casi el 10% de esta prevalencia. En cuanto a ENSANUD, 2019 y de esos años para acá, ya nos están enfocando como tal, por el contexto de pandemia, en la encuesta de sobrepeso u obesidad. Esto, pues por lo mismo del contexto de pandemia. Sin embargo, en los resultados del 2019, que pues no hay mucha diferencia con respecto al 2018, ya se ve un incremento en sobrepeso u obesidad, esto sobre todo en pacientes masculinos. No se vio reflejado tanto en femeninos, pero sí en los pacientitos masculinos. En cuanto a nivel mundial, la OMS predice que 70 millones de niños con sobrepeso o obesidad van a existir para el 2025. Y actualmente, a nivel mundial, el continente americano es el que tiene mayor prevalencia de sobrepeso o obesidad en los pacientes escolares. En México y pues en diversos países de América Latina se han hecho distintos estudios respecto al sobrepeso u obesidad y se ha encontrado una prevalencia de síndrome metabólico entre 30 y un 50% aproximadamente. Y solamente para recapitular, según la OMS, el sobrepeso es una desviación estándar por encima de la mediana. Esto también estableciendo entre percentiles 85 y 95, y la obesidad serían 2 desviaciones estándar por encima de la mediana. Con respecto al síndrome metabólico, este es un conglomerado de factores
en los cuales se involucran alteraciones metabólicas, vasculares, inflamatorias, fibrinolíticas y de la coagulación. Y como tal es un diagnóstico clínico que más que nada nos identifica a la población con un elevado riesgo cardiovascular. Y los pacientes que son diagnosticados con este síndrome tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, aterosclerosis o enfermedad coronaria en la edad adulta. Cerca de un 90% de los niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad van a mostrar por lo menos una característica del síndrome metabólico. En cuanto al recuento histórico, desde 1920 se empieza esta asociación de factores. Killing en 1920 dice que es la hipertensión, hiperglicemia y gota, pero conforme van avanzando los años se agregan otras manifestaciones. En 1989, Kaplan lo denomina el cuarteto mortal, pero es hasta 1998 cuando la OMS establece el término síndrome metabólico. Y en el 2001, la ENSEP establece los 5 criterios diagnósticos. Sin embargo, ya enfocado en pediatría, es en el 2009 cuando la Asociación Americana del Corazón cambia su enfoque y lo redefine para darle mayor relevancia a los factores de riesgo cardiometabólico, la manera en que estos se relacionan y que es una importante herramienta como predictor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y de diabetes mellitus tipo 2. Actualmente tenemos 3 clasificaciones para poder diagnosticar el síndrome metabólico. Tenemos los dados por la ATP3, los de IDEFIX e IDF. Tienen en su mayoría los mismos criterios, pero varían entre ellos. Por ejemplo, la IDF no nos da una definición en pacientes entre 6 a 10 años, que es como tal es la población escolar. Mientras que la IDEFIX sí es muy útil y también nos abarca la población escolar, pero deja de lado por completo a la población adolescente. Mientras que ATP3 no hace diferencia de edades y tiene la ventaja que nos maneja los percentiles, que pues eso es básico en pediatría. Algo relevante respecto a estas 3 clasificaciones es que IDEFIX, que fue un estudio realizado en Alemania en el 2017, cuenta con una herramienta electrónica que fácilmente, si nosotros no nos recordamos de los criterios para diagnosticar síndrome metabólico, solamente necesitamos poner los datos del paciente y también los resultados de laboratorio, y ahí nos va a mostrar 3 escenarios posibles. En color verde es el escenario en que el paciente no tiene diagnóstico en ese momento de síndrome metabólico. El diagnóstico amarillo es de que el paciente tiene rasgos de síndrome metabólico, pero no cumple la definición por completo y por lo tanto tiene que seguir siendo evaluado. Mientras que el diagnóstico en color rojo nos indica que es un paciente con síndrome metabólico que está en alto riesgo y por lo tanto tenemos que iniciar ya el tratamiento, que en este caso, por la edad de la población a la que va enfocada, sería con dieta y ejercicio. Comentaba que este trabajo inicialmente fue un proyecto de tesis y para esta presentación decidí darle un enfoque distinto. En cuanto a mi tesis, esta fue sobre la asociación entre índice heterogénico y síndrome metabólico en los pacientes escolares con sobrepeso o obesidad, y para efectos de la misma, yo utilicé los criterios de la ATP3 por la conveniencia de que no involucraba diferencias en edades y porque se basaba en los percentiles. En cuanto al índice heterogénico, tomé en cuenta el índice de Castelli, que este es un predictor de riesgo coronario, y actualmente es el más empleado para medir este riesgo, el riesgo heterogénico, y este se define como colesterol total en miligramos sobre decilitro dividido entre colesterol HDL, también expresado en miligramos sobre decilitro, teniendo como punto de corte 4.5, donde un puntaje mayor a 4.5
nos indica un alto riesgo aterogénico. Hay otros índices aterogénicos que involucran LDL y también triglicéridos, pero esos todavía no están muy bien definidos en la edad pediátrica. Por eso los dejé de lado. Bueno, del objetivo de ese proyecto de tesis era establecer la asociación entre índice aterogénico y el síndrome metabólico. Previamente, como contexto, se tenía un estudio del Estado de México realizado en el 2017, en el cual ya se había encontrado una asociación, sin embargo, no la define como tal. En ese estudio solamente se enfocaron en determinar si la población escolar podía padecer síndrome metabólico, que eran rasgos que ya se habían visto en otros estudios a nivel mundial. Y encontraron que había una asociación, pero no la definieron como tal. Como hipótesis, tomé de tipo correlacional que a mayor cantidad de variables positivas de la clasificación de ATP3 habría un mayor puntaje aterogénico. La población en la que se estudió fueron pacientes entre 6 y 12 años de edad que ya tenían el diagnóstico de sobrepeso o obesidad, esto realizado en la consulta de urgencias pediatría, que no padecían otras comorbilidades y que no estaban en manejo con esteroides, retinoides o quimioterapia, y que se les podía haber realizado estudios de laboratorio. En este proyecto se le realizó un cuestionario de hábitos y factores de riesgo, toma de estudios de laboratorio y somatometría, y una clasificación nutricional con cálculo de índice aterogénico. Fue una población total de 43 pacientes. De estos pacientes de sobrepeso fueron 3 y 38 pacientes tuvieron obesidad. Dividí la obesidad en 3 grados, esto atendiendo a un estudio realizado en Estados Unidos en 1990, en el cual definía los grados de obesidad en la edad pediátrica, porque anteriormente se consideraba a todos los pacientes arriba de la percentil 95 como obesidad. Sin embargo, en este estudio se observó que no solamente eran pacientes arriba de percentil 95, sino que había pacientes que llegaban en equivalencia de porcentaje a un percentil 100, 110, 120, 130, 140, etcétera. Entonces, dividieron estos grados para ejemplificar la gravedad de obesidad del paciente. Y en mi proyecto encontré que un paciente tenía grado 3 de obesidad, que es el mayor puntaje que se puede obtener. En cuanto a la encuesta que se les realizaron a los pacientes incluidos en este proyecto, el 47% ya tenía un diagnóstico previo incluso antes de acudir al servicio de urgencias de sobrepeso u obesidad. Sin embargo, de todos estos pacientes, solamente un 19% había tenido un tratamiento farmacológico o dietético previo, a pesar de que ya tenían el diagnóstico de sobrepeso u obesidad. También lo que recalcaba o resaltaba bastante es que sus familiares que tenían diagnóstico de diabetes mellitus, hipertensión, sobrepeso u obesidad, un 65% eran familiares en primer grado, es decir, padres y hermanos. Y otro 30% eran familiares en segundo grado, dándonos un total de 95% de familiares primero y segundo grado con diagnóstico de diabetes mellitus, hipertensión, sobrepeso o obesidad, lo cual nosotros pues lo interpretamos como que ya también tienen una carga genética que los expone a mayor riesgo de padecer estas enfermedades en su edad adulta. De esos pacientitos nos mencionaban que realizaban ejercicio al día solamente el 44%, y algo que fue relevante, los papás comentaban que en varias ocasiones que se había reducido mucho su actividad física a consecuencia de la pandemia. Y esto parece como un caso aislado, pero el día de hoy justamente me tocó ver un reporte publicado en El País, donde la OMS menciona que se incrementó
el grado de obesidad y sobrepeso no solamente en la población adulta, también en la población pediátrica. Esto a consecuencia de la pandemia. Entonces podemos ver que no es un caso aislado, es algo que sucedió a nivel mundial y que si bien ahorita en salud no nos ha dado resultados enfocados hacia nutrición, muy probablemente en los resultados de las encuestas que se hagan, por ejemplo, en 2023, 2024, vamos a ver un incremento significativo en sobrepeso y obesidad en nuestra población pediátrica. Algo que también estuvimos realizando en el proyecto de tesis fue medir el índice de cintura-talla. Lo relevante de esto fue que también tuvimos pacientitos con normopeso, pero a pesar de esto, la pacientita que tuvimos con normopeso, por su índice de cintura-talla, ya no se entraba en obesidad abdominal. Es decir, que probablemente en ese momento ella no tenía el diagnóstico de sobrepeso. Sin embargo, ya nos estaba dando alarma en cuanto a la presencia de grasa visceral, pues esto enfocado en la obesidad abdominal. Por lo tanto, también era una paciente que si bien estaba en normopeso, requería estar en vigilancia. Y respecto a la asociación entre índice aterogénico y la clasificación de síndrome metabólico, por ATP3 fueron portadores 10 pacientes, pero su índice aterogénico estuvo normal, y en los otros pacientes que también fueron portadores de síndrome metabólico, en este sí estuvo elevado el índice aterogénico. De los no portadores de síndrome metabólico fueron 20 y también ellos tuvieron un índice aterogénico normal, y los dos pacientes que, aunque no tuvieron síndrome metabólico o no cumplían con la definición, sí presentaron un índice aterogénico mayor a 4.5. Esto lo traspolamos a una tabla. La parte correspondiente a la X nos marca los grados o los ítems positivos para la clasificación de ATP3. El máximo son 5 puntos. Ninguno de los pacientes tuvo 5 puntos. Lo máximo fueron 4 puntitos. Y en cuanto al índice de colesterol total y HDL, lo máximo obtenido fue 6.9 aproximadamente. Y si seguimos esta línea punteada en tinto, nos dice cómo si hay una tendencia que a mayor número de ítems positivos, también hay un mayor puntaje en índice aterogénico. Y pues teniendo el punto de corte de 4.5 del mismo índice aterogénico. Esto lo pasamos a una regresión lineal en Stata, en la que por medio de correlación de Pearson y coeficiente de determinación R2 encontramos con un intervalo de confianza del 95% una asociación directa entre síndrome metabólico e índice aterogénico. Como conclusiones de este proyecto, pues recalcar que el sobrepeso y la obesidad en la edad pediátrica es un problema de salud pública y que de no ser atendido va a derivar en enfermedades cardiovasculares y metabólicas en la edad adulta. El síndrome metabólico nos va a ayudar para identificar pacientes con mayor riesgo cardiovascular. No es un diagnóstico solamente, nos permite identificar a estos pacientes. Es una herramienta que nos va a apoyar para poder identificar a esos pacientes que necesitan mayor atención. Y también los índices aterogénicos van a ser auxiliares de esta herramienta, como es el diagnóstico del síndrome metabólico, para reconocer a los pacientitos con mayor riesgo aterogénico. Como ya les había comentado, existe una asociación directamente proporcional entre el síndrome metabólico y el índice aterogénico, y que a pesar de que el tamaño de nuestra muestra, que era pues realmente pequeña, 43 pacientes, pues sí fueron estadísticamente significativos con un intervalo de confianza del 95%. Y la inquietud de realizar este proyecto fue que las anormalidades lipídicas, es decir, el índice aterogénico, se asocia fuertemente a la resistencia a la insulina.
Ahora, el impacto que tuvo este proyecto, que creo que es lo más destacable. Después de que se había hecho la encuesta, como les mostré en las gráficas, teníamos nuestro porcentaje de pacientitos que ya habían sido diagnosticados con el síndrome metabólico, perdón, con sobrepeso o obesidad, pero solamente un 19% habían tenido un seguimiento y un tratamiento tanto farmacológico o dietético. Y el hecho de que solamente un 19% de todos estos pacientes, a pesar de ya tener ese diagnóstico, solo habían tenido ese seguimiento, nos dio la curiosidad sobre esta falta de seguimiento. ¿Fue por pérdida de interés de los padres o del médico? Entonces, después de haber realizado esta encuesta y el proyecto en sí de tesis, encontramos que más del 70%, ya terminado el proyecto, fueron como 2 meses después, el 70% de los pacientes que se incluyeron en el estudio y que se les hizo el diagnóstico de sobrepeso o obesidad y también se les indicó que tenían riesgo del síndrome metabólico y que luego fueron contactados donde se confirmaban por medio de estudios de laboratorio, acudieron a la clínica familiar y solicitaron referencia a la consulta externa de pediatría para continuar su abordaje y su apropiado tratamiento, evidenciando que el impacto en la conducta se genera al momento de que nosotros estamos dándole la relevancia a estos diagnósticos e informando los riesgos que se pueden padecer secundario a estos. Bueno, hace tiempo leí un informe dado en Estados Unidos del 2019, en el cual mencionaba las diversas estrategias que se tiene en la población pediátrica para disminuir el sobrepeso o obesidad. Mencionaban las dos más importantes, la dieta y el ejercicio. En el ejercicio declara que la OMS solicita por lo menos 60 minutos de actividad física moderada, pero también se observó que en pacientes que ya estaban entrando a la adolescencia o adolescentes no seguían este régimen. Si estos pacientes desde una etapa, pues sí, pediátrica más pequeña, por ejemplo, preescolares o escolares, tenían ya ese hábito de hacer ejercicio. Es decir, si nosotros tratamos de modificar un estilo de vida que no ha sido llevado desde las primeras etapas del desarrollo, va a ser muy difícil cambiar pues sí, este vicio, el del sedentarismo. Y lo que encontraron también fue que los pacientes que habían sido sometidos a una dieta mediterránea tenían unos valores de triglicéridos y colesterol menores que la población de control que no había seguido esta dieta. Y conjuntando ejercicio junto con dieta, encontraron que se disminuía el riesgo de síndrome metabólico desde un 23%, que era la prevalencia de riesgo de síndrome metabólico, hasta un 8%. Y pues esto también pues es bastante importante, saber que solamente con dieta y ejercicio podemos quitarles un problema que van a estar acarreando toda su vida. Actualmente todavía México sigue siendo el primer país de obesidad infantil, pero esos niños van a crecer y se van a convertir en adultos obesos, que después van a ser un peso mayor en los costos sanitarios, van a involucrar costos en cuanto a medicamento para hipertensión y diabetes, días de hospital en caso de que tengan algún infarto, y conocer que podemos reducir estos riesgos con dieta y ejercicio, creo que es un costo bastante bajo. También como colofón, me agradaría mencionar una frase que menciona que cómo podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo las mismas cosas.
ahora, después de esta plática, me gustaría exhortarlos a que en la consulta de pediatría, si identifican un pacientito con sobrepeso o obesidad, hagan un manejo multidisciplinario, no se queden solo con el paciente de decir, ah, bueno, tiene sobrepeso o obesidad, tiene síndrome metabólico. No, hagan acopio de todas las herramientas que tengan en su hospital, o si pueden derivarlos a otro hospital, también es correcto, porque necesitan un manejo multidisciplinario que involucre ultrasonido para identificar esteatosis hepática y también el grosor de la íntima de la arteria carotidia. Necesita el apoyo de endocrinología, de nutrición y de psicología, porque como ya les mencionaba, si es un paciente que ha estado acostumbrado a vivir en sedentarismo toda su vida, va a ser muy difícil quitarle este chip, y también a su familia, porque a veces la familia también puede servir de apoyo o puede ser un obstáculo. Entonces necesitan el acompañamiento y que la terapia sea familiar. Y si es posible, que toda la familia esté incluida en ese proyecto de no solamente de disminución de peso, sino en cambiar a un hábito de vida más saludable. Y muchísimas gracias por su atención. Al contrario, doctora Dora, es evidente que es un tema que le apasiona. Así que al contrario, muchas gracias por darse este tiempo de compartirnos de sus conocimientos y de experiencia, y hay una buena cantidad de audiencia ahorita en vivo. Entonces, también manden sus felicitaciones porque fue una plática muy bonita y demasiado apasionada. Muchas gracias, doctora Dora, por darse este poquito tiempo. Y veo por ahí una que otra pregunta, vamos a leerla y ya después de eso pasamos ahora sí con las felicitaciones. Alejandro comenta, ¿alguno de tus pacientes durante el estudio o después del cohorte fue sometido a cirugía bariátrica o manga gástrica? No, ninguno de los pacientitos fue sometido a cirugía. El paciente que tuvo el grado de obesidad 3, después de que se le dio la encuesta y que regresó con nosotros a la consulta de pediatría, fue derivado a nutrición, psicología, y por medio de dieta y ejercicio logró bajar 10 kilos aproximadamente. Entonces ya no hubo necesidad de derivarlo como a un tercer nivel para que fuera valorado por cirugía bariátrica. Otra pregunta, doctora, del doctor Ángel. ¿A partir de qué edad se sugiere la cirugía bariátrica? Bueno, no tengo actualmente el dato. Eso va enfocado más bien a cirugía pediátrica, pero de los criterios era de aquellos pacientitos mayores de 12 años que no hubieran respondido con dieta y ejercicio y que ya habían sido sometidos a un manejo farmacológico. Pero como tal el dato, no sé si ya cambió la guía con respecto a cirugía pediátrica. Doctor, una pregunta del doctor Saúl Hernández. Pide por favor si puede explicar qué es la dieta mediterránea. Bueno, en este estudio que les comento del 2019, mencionaban la acción pues, de verduras y sobre todo de aquellos alimentos de hoja verde y aceite de oliva. Era como lo que más hacían, pues se enfocaban más en eso. Pero yo pienso, por lo menos aquí en el contexto de México, retirar refrescos, jugos procesados, todos esos productos que son tan llamativos para los niños, todos los panecitos. Híjole, también como adulto dices, ay, no sé, taquis fuego, unos pingüinos. Y para los niños obviamente que es más llamativo. Entonces, todos esos productos, con eliminarlos de la dieta del niño que incluso ni los quiera ver, yo pienso que sería ideal. No pensemos tanto ya en la dieta mediterránea, haciendo pequeños cambios en la dieta regular del niño, se pueden obtener buenos resultados. Muy bien, la doctora Zuleima pregunta, en consulta general, ¿qué escalas o gráficas me recomienda para poder estadificar a los pacientes o referirlos directamente con el pediatra? Mira, después de haber visto estas 3 clasificaciones y de estar trabajando con ellas durante 3 años,
La verdad es que yo me sentí más cómoda con IDFix, por lo mismo de que era una herramienta online. Entonces era súper facilísimo estar platicando con el paciente, estar viendo los resultados del laboratorio y en ese momento meterlos en la computadora y que en ese momento me dieran los resultados. Era muy, muy práctico. Pero si no tienes la disponibilidad de internet o por cualquier motivo de no tener una computadora, con ATP3, que está pues valorada en toda la edad pediátrica por lo mismo de que es evaluada por percentiles, yo pienso que esa te puede ayudar bastante en tu consulta diaria. La IDF no, porque como ya mencioné al inicio, nos excluye a todos esos pacientitos que están justo en la edad pediátrica, en la edad escolar. Entonces, ahí dejamos a muchos pacientes de fuera. Muy bien, doctora. Una pregunta de Lilia Cervantes pregunta, favor de repetir, bueno, más bien es una petición, favor de repetir el índice de Caredi o aterogénico, división de colesterol total entre, gracias. Ah, gracias. Es índice de Castelli o índice heterogénico. Hay 3 índices heterogénicos, pero el que utiliza en este caso y el que está valorado en la edad pediátrica es el índice de Castelli, es colesterol total en miligramos sobre decilitro dividido entre colesterol HDL, también en miligramos sobre decilitro, y tomando como punto de corte el 4.5, donde un puntaje mayor a 4.5 significa que es un alto o elevado riesgo aterogénico. Muy bien, doctora Dora. La pregunta de Alejandro dice un comentario. ¿Alguna vez mencionaron en un congreso que la leptina en las embarazadas favorecen a niños obesos? ¿Sabes algo de eso? No, la verdad no tengo experiencia sobre leptina en mujeres embarazadas. Desconozco el respecto de ese tema. Sería interesante también valorarlo, no, pero no desconozco. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. En total, esas son preguntas. También veo comentarios de doctores que nos están acompañando como para hacer complementos. Por ejemplo, el doctor Saúl Hernández comenta, en ausencia de perfiles somatométricos en niños mexicanos, es útil usar lo siguiente, peso corporal en kilogramos, dividido en el cuadrado de la talla. También comenta que la dieta mediterránea es muy hermosa, pero es más completa y no solamente verduras y aceite de olivo. Puras felicitaciones, estoy viendo, permítame para ver si hay otra pregunta. Ok, doctora, ¿sería tan amable de darme su consejo para compañeros de residencia? ¿Cómo? ¿Sería tan amable de darme consejo para compañeros que trabajen con este tipo de casos? Para dar una... Como hacer un tipo de clínica, me imagino que van enfocados a eso. Bueno, en este caso, lo ideal sería tener como tal una clínica de sobrepeso o obesidad, pero si es posible, al momento de que tienes a tu paciente, realizar interconsulta endocrinología, nutrición, psicología. Si se identifica algo en la consulta de psicología, pues también derivarlo a la consulta de paidopsiquiatría. Y pues lo más importante es de que sea acompañado de su familia al paciente. Muy bien, doctora, le voy a pasar a leer rápidamente felicitaciones porque no me gusta excluir esta parte. Entonces, Flavio manda saludos, Floyan también, Lilia Cervantes, gracias por la invitación. Excelente ponencia a todos. Mandan sus saludos, Antonio manda sus saludos, Raquel. Alejandro Vázquez comenta, en el infantil de México llevan 2 casos, no tanto depende de la edad, sino del IMC. Armando manda muchas felicidades, doctora Dora. Antonio, muchas felicidades, doctora, gracias. Alejandra, excelente plática. Joel, excelente conferencia, saludos de Tepic. Nayeli, muchas felicidades, excelente plática, gracias, doctora. Flavio, buenas noches, gracias. La doctora Atanasia, excelente plática, muy interesante temas, felicidades. Florian comenta, excelente ponencia y tema, gracias, linda noche.
Puras felicitaciones y saludos. Pablo Carvajal, una excelente plática, muy importante, un tema de la actualidad. Me parece que hay una pregunta, doctora, una última. Sí. Que sí hay otra pregunta. Sí, perdón, es que le estaba buscando. Ah, Jesús ok. Pérez pregunta, en pacientes sin sobrepeso, glucosa normal y resistencia a la insulina, ¿cuál es el proceder? Vigilancia. Esos pacientitos entraban, por lo menos en la herramienta de IDEFIX, como categoría amarilla, entonces era vigilancia, pero pues no está de más de que si ya tienes tu dato de resistencia a la insulina, pues que ya vaya siendo evaluado por endocrinología y pues todo el manejo multidisciplinario para evitar que haya complicaciones después. Muy bien, doctora. Doctor Mario comenta, excelente, hay que hacer conciencia, ya que estamos rodeados de comida chatarra y no se promueve la actividad física. Sí, sí, es correcto. Creo que nos afectó bastante la pandemia. Tenía pacientitos que eran atletas de alto rendimiento que iban pues a diversas instituciones a realizar su actividad física y pues la pandemia cerró los institutos. Bueno, por motivo de pandemia se cerraron los institutos y se quedaron sin su principal actividad física y ya no dependía exactamente de que no quisieran hacer ejercicio, sino que se quedaron sin esa herramienta tan valiosa. Entonces, ahora que poco a poco hemos regresado a la nueva normalidad, reintegrar a los pacientitos a su actividad física y pues algo tan simple como andar en bicicleta o salir a caminar, por un pasito, por más chico que se dé, es mejor que estar sentado todo el día. Muy cierto, doctora, muy importante, niños. Sandra Amanda, felicitaciones, doctora, muy buena ponencia. Francisca, gracias, muy útil su ponencia. Lidia Ortega, te felicita, doctora Dora. Tere manda, buen tema, como siempre. La doctora Suaz, muchas felicidades. Esperemos un futuro ver su estudio como una muestra de estadística mayor. Y Esperemos que sí. entonces, doctora, pues muchas felicitaciones. La mayoría son felicitaciones. Es un tema Gracias. muy importante, muy bonito y que evidentemente le apasiona bastante. Entonces, muchas gracias por compartirnos eso el día de hoy y más porque Muchas gracias. hubo mucha compañía esta noche. Así que, pues me gustaría recordarles que si alguien llegó después y se perdió en algo de la plática, o más bien de la clase de la doctora Dora y la quieren volver a revivir, búsquenla en la página de YouTube como Medical Legal Center. Generalmente el día siguiente, o sea, mañana van a encontrar la plática ya ahí puestita para las veces que ustedes quieran revivirla. Si la quieren buscar por Facebook, la pueden encontrar en la página de Yo Soy Médico 17, ahí también la van a encontrar. Les recuerdo que esto es tiempo que los doctores nos regalan de manera altruista para darnos sus experiencias y conocimientos para la comunidad médica, así que siempre es un placer tener presentes como ponencias a doctores que están apasionados con esto. Entonces, muchas gracias, doctora Dora, por aceptar la invitación y ser maestra esta noche. Muchísimas gracias por su invitación. Al contrario, les recuerdo si hay algún doctor residente que nos quiera dar alguna plática como lo acaba de hacer la doctora Dora, nos puede mandar un mensajito a nuestro Instagram, a nuestro Facebook de la U de Residente y con mucho gusto les cedemos un espacio para escuchar de usted. También les recuerdo rápidamente si por ahí algún jefe o jefa de residentes que requiera alguna plática para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, nos manda un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto recibe nuestras pláticas, solamente que pónganse en contacto con nosotros y ahí estaremos al pendiente. Nos despedimos con 2 comentarios, uno de Jesús Pérez que dice gracias, buenas noches, y de Margarita Córdoba, gracias, buenas noches. Y yo te voy a decir, doctora Dora, muchas gracias y que pases muy bonita noche. Muchas gracias a todos. Buenas Hasta noches. luego.